A la hora de estudiar la ética, nosotros vamos a distinguir, por un lado, el objeto de estudio de la misma y por otro lado vamos a distinguir el sujeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ética? La moral. Pero dentro de acá vamos a distinguir, por un lado, el objeto material y por otro lado vamos a distinguir el objeto formal. Dentro del objeto material nosotros nos vamos a reducir al estudio de las acciones humanas. Pero cuando yo analizo las acciones humanas, descubro que no toda acción humana es objeto de estudio de la ética. Por eso que dividimos a las acciones humanas o distinguimos a las acciones humanas, por un lado, en acto del hombre y por otro lado, en acto humano. El acto del hombre son aquellos actos frente a los cuales la persona puede tener conocimiento, pero no hay ni voluntad ni libertad sobre ellos. ¿Por qué? Porque estos actos del hombre, frente a estos actos del hombre, el hombre no tiene dominio directo sobre ellos. De ahí que estos actos del hombre se lo identifican con el verbo ocurrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre tiene la conciencia de que algo sucede en él, de que algo acontece en él, pero sin su plena participación. Por ejemplo, los procesos fisiológicos entre ellos. El acto humano, en cambio, este acto se dice que es plenamente humano. ¿Por qué? Porque es aquel donde tiene que intervenir la inteligencia, que me permite conocer, advertir lo que voy a hacer o he hecho. Tiene que intervenir la voluntad que me hace apetecer aquello que conocí o advertí. Y por último, tiene que intervenir la libertad, que implica el hacer, la ejecución de aquello que conocí y apetecí. Eso es la libertad. Por eso, el objeto material de la ética son propiamente los actos humanos. De ahí que el objeto formal de la ética es la moralidad de los actos humanos. Es decir, el poder calificar estos actos humanos como buenos o malos moralmente hablando. Dijimos que el sujeto de estudio de la ética es ¿quién? La persona. ¿Por qué? Porque la persona es un ser que está dotado de inteligencia, voluntad y libertad. Y sobre todo porque en él permanecen los efectos de sus actos realizados y que lo afectan en su totalidad. Antes de continuar, tenemos que a este acto humano, así como al acto del hombre lo identifico con el verbo ocurrir, a este acto humano lo identifico con el verbo obrar. ¿Por qué? Porque acá el hombre tiene la conciencia de que lo que él está haciendo, lo está haciendo él. Y esa es la distinción entre estos dos. Mientras que acá distinguimos al acto del hombre a través de este verbo ocurrir, que implica tener la conciencia de que algo sucede en mí, acá, al obrar, implica tener la conciencia de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo yo.
De esa manera tengo el objeto de estudio y el sujeto de estudio de la ética.